Acabo de ver una película que me sorprendió bastante, principalmente porque nadie está hablando de ella. Recientemente tuvo su estreno y a pesar de eso, casi nadie le prestó atención. Muy pocas personas fueron a verlas. ¿Y por qué me sorprende? Porque es buenísima. No solamente se sale del molde convencional en el que tú cuentas una historia, que ojo, a muchos podrá parecerles esto bueno o malo, pero también se encarga de hablar y de mostrar algunas cosas que no vemos regularmente en el cine. Muchas personas siempre se quejan de que siempre son las mismas películas, de que siempre se cuentan igual, de que siempre son los mismos chistes, y ahora que finalmente tuvimos una película que se siente diferente y que puede tener cosas para el agrado de todo el mundo, nadie le hizo caso. Por eso hoy te voy a hablar de lo que es The Bike Riders y por qué podría ser de las mejores sorpresas del año. Bike Riders, una película dirigida por Jeff Nichols, protagonizada por el gran Austin Butler, Tom Hardy, Jodie Comer y por supuesto tiene grandes actuaciones de actores que a mí me encantan como Norman Reedus y también del gran Michael Shannon. Es una película que genuinamente cuando yo la estaba viendo no podía parar de sonreír. No porque me divirtiera, sino porque la estaba disfrutando. ¿De qué trata? Está basada en un libro que recopila entrevistas y fotografías a un grupo pues, de motociclistas, a uno de estos clubes de motociclistas en los años 60. Sí, creo que todo el mundo conoce este tipo de clubes porque por las ciudades a veces pasan, porque van de un estado a otro, migrando, etcétera, o simplemente porque se juntan todos con sus motocicletas a pasarla bien. Entonces creo que todo el mundo conoce lo que es esto. Sin embargo, las pandillas, los clubes de motociclistas en Estados Unidos y lo que es el medio oeste de Estados Unidos tienen una subcultura distinta porque genuinamente se tratan como grupos que van de un lugar a otro. Esto me gusta. Me gusta cómo la película retrata eso y, ojo, ya empezamos a hablar de lo bueno de la película, que es crear una historia a partir de este libro. Ojo, es un libro que recopila entrevistas, que recopila toda la evolución de cómo funciona esta subcultura, de cómo funciona, de cómo se fundó, evolucionó y cayó este club de motociclistas, de cómo empezaron siendo solo personas que querían pasear en sus motos y terminaron siendo pues un grupo delictivo. Esto es interesantísimo. Pero pues todo esto es gracias a tres personajes que son Kathy, Benny y Johnny, protagonizados por Jodie Comer, Austin Butler y Tom Hardy. Que es lo que me gusta, que cada uno tiene su manera de ser distinta. Por ejemplo, el personaje de Tom Hardy es el líder, pero tiene mucho estrés, tiene mucha presión, porque de hecho hay algo muy interesante porque él para inspirarse en hacer un club de motociclistas, vio una película con Marlon Brando, vio la película y dijo, ese va a ser a partir de ahora, esa va a ser mi personalidad, quiero ser ese, quiero un club de motociclistas, porque su vida estaba vacía. Y ahora que menciono eso de que su vida estaba vacía, creo que es justamente eso lo que caracteriza a todos estos personajes. No tienen motivaciones, no saben qué hacer, son personajes incompletos. Muchas veces al ver una película tú podrás decir, bueno, si el personaje no sabe quién es, no sabe qué hacer, no sabe hacia dónde ir, ¿por qué me voy a interesar por ese personaje? ¿Cómo chingados voy a empatizar con ese personaje? Ahí está lo interesante, que los personajes a pesar de estar incompletos, a pesar de no tener una identidad propia, siguen adelante y están en esa constante búsqueda. Particularmente el personaje de Kathy, el personaje de Jodie Comer, me gusta mucho porque creo que es el que tiene la personalidad más definida. Ella es firme y dice, yo quiero esto con mi vida y quiero que mi esposo no pertenezca a ese club. Pero su esposo, que es el protagonista, que es interpretado por Austin Butler, es un enigma constante. Casi no habla, prácticamente es como un animal desde que lo vemos por primera vez, porque solamente se acerca, solamente se mueve, se dirige hacia los demás, pero sin diálogo, solamente actuando con su rostro y no dice nada y espera que los demás lo entiendan.
entender a este personaje es lo más complicado de la película, pero es lo más satisfactorio, porque es un personaje tan completo, pero a través de que él no te diga las cosas y tú intentar descifrarlo es cuando empiezas a disfrutar más la película. Obviamente al final se revela que cuáles eran sus intenciones, qué era lo que él amaba, qué era lo que a él le gustaba, pero genuinamente, tener todo este viaje con el personaje de Austin Butler es lo que más me gustó de la película. La fotografía es muy buena y ojo, cuando dije en el inicio del video que esta película se sale del molde para contar una película, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces cuando vemos una película tenemos inicio, desarrollo y final. Inicio, conocemos a los personajes, desarrollo, avanza la historia y final culmina. Esto es lo básico. Pero aquí no cuenta la película de una manera, pues, no natural, sino de que primero te explica cómo funciona el mundo, te explica quiénes son los personajes pero al mismo tiempo se va desarrollando la historia, pero muy lento. Y ya después de eso arranca la historia y avanza. Es como si fuera una especie de como una especie de documental ficticio, como una docuficción. Entonces se siente bastante bien. Y ojo, me encanta este discurso que tiene la película en torno a esta brecha generacional. ¿Cuántas veces nos ha pasado donde a pesar de que tenemos los mismos gustos, las mismas motivaciones, las mismas metas con otras personas, el hecho de que haya tanta diferencia de edad, tanta diferencia generacional, hace que no podamos entender o no podamos entendernos, no podamos pues empatizar? Así pasa con este grupo de motociclistas donde ellos principalmente al inicio solo querían una familia, un espacio para hablar de motos, para hacer carreras, para vivir su vida como motociclistas. Y empiezan a crecer y a crecer y a crecer y empiezan a llegar motociclistas más jóvenes que lo único que quieren es rebeldía, delinquir. Ojo, el primer grupo de motociclistas también era rebelde, pero se oponía a las reglas de una manera. Y los otros solamente quieren anarquía, solo quieren oponerse por oponerse y delinquir y decir nosotros somos los que tenemos el poder y vamos a rebelarnos y no, 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 ¿cómo te vas a ir de nuestro grupo? No, somos una familia. Entonces, es interesante ver el punto de vista de cómo personas con la misma visión, que pertenecen al mismo club, a estos vándalos, tienen personalidades distintas simplemente por su brecha generacional. Pero a pesar de todo eso, todos comparten algo y todos son idénticos en una cosa, que es no tener identidad propia y estar en una constante búsqueda. Como pasa con el personaje de Austin Butler, que él creía que lo único que le hacía feliz era su moto, pasear en moto por las calles, por la carretera, etcétera. Sin embargo, pues al final se revela que había una intención más oculta en ese personaje que lo hacía feliz. Pero ese es un spoiler que yo no te voy a decir porque justo es prácticamente los últimos 5 minutos de la película cuando te revelan eso. Pero pues es interesante porque pues el personaje no lo puedes entender toda la película. Así que pues espero que este video les haya servido. Por favor, si ustedes ya la vieron, cuéntame qué te pareció. Es una película interesante, es una película muy, muy, muy profunda. De verdad, tú podrás decir, pero es solo la historia de un grupo de motociclistas. Puede que lo sea, pero cuando te pones a analizar a los personajes, su contexto social, su contexto cultural y sobre todo por qué hacen lo que hacen y sobre todo, como dije, esta brecha generacional, hay tantas y tantas y tantas y tantas y tantas cosas que puedes sacar de ellos que, pues la verdad, yo solamente me quedé con dos cosas. Uno, me urge comprar ese libro porque quiero investigar más acerca de esto y por supuesto tienes a este personaje que está entrevistándolos para hacer su libro, me interesó muchísimo. Y dos, pues estaría interesante ver este aproximamiento, o sea, creo que me dieron ganas de conocer un poco más sobre estas pandillas de motociclistas. Entonces, pues la misma película hizo que me dieran ganas de buscar, de investigar y de pues entender esta subcultura, este grupo de motociclistas y no solo sino en general. Así que, pues muchas gracias a Jeff Nichols por haber hecho esta película que disfruté muchísimo. Y por supuesto, como ya dije, hay muy poca gente que le está yendo a ver. Hay muy poca gente que llena los cines para verla o hay muy poca gente que la comentó y me sorprende porque incluso yo me atrevería a decir que Jodie Comer es una fuerte candidata para pues, estar nominada al Oscar por esta película. Austin Butler y Tom Hardy probablemente, pero si me dijeran a qué actor o actriz de esta película nominaría un Oscar,
sin duda, Jodie Comer. Para mí, ella se roba la película, me encanta su actuación y por supuesto me encanta este acento del Midwest que tiene en su personaje, me gusta mucho. En general creo que disfruté mucho a todos los personajes hablar por cómo interpretan ese acento. Así que pues vayan a ver The Bike Riders y díganme qué les pareció o si la vieron. Díganme si cuando la vieron en el cine la sala estaba llena, si han escuchado mucha gente hablar de ella y sobre todo, ¿qué opinan? ¿Creen que esta película se lleve alguna nominación al Oscar? Te lo en los comentarios. Esto es Cine Galeón. Yo soy Alan Juvenal, tu capitán, y no olvides ir al cine.